Buenos días, damos a ustedes la más cordial bienvenida a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta ocasión, miércoles 2 de febrero de 2022, a cargo del doctor Rubén Miguel Ángel Santiago González, residente de urología de este hospital, nos presenta el tema insuficiencia tricuspidia secundaria a angiomiolipoma renal con extensión a vena cava inferior y aurícula derecha. Doctor Santiago González tiene el uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el doctor Santiago González Rubén Miguel Ángel, residente de urología del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. El día de hoy toca la sesión general del servicio de urología, en el cual vamos a abordar el caso clínico de un paciente con una insuficiencia tricuspidea secundaria a un angiomiolipoma renal con extensión a vena cava inferior y aurícula derecha. Ficha de identificación del paciente, tenemos el nombre por siglas YAV, paciente de 44 años de edad, sexo femenino, originaria y residente de Juchitepec, Estado de México, estado civil casada, religión cristiana, ocupación ama de casa, escolaridad secundaria, grupo sanguíneo O positivo, con inmunizaciones completas. Antecedentes personales de importancia, crónico-degenerativos negados, tabaquismo y consumo de alcohol negado, quirúrgicos únicamente una resección de tumor benigno de mama izquierda, del cual no se dio seguimiento, alérgicos negados, transfusionales negados, traumatismos negados. Inicia su padecimiento desde el 2009 con la presencia de infecciones de tracto urinario de repetición. Refiere un índice de 6 e incluso hasta 10 infecciones de tracto urinario al año. Tuvo una evolución durante 10 años. En el 2017 presentó hematuria formadora de coágulos, la cual se repitió hasta en 6 ocasiones durante todo el año. Continuó con el mismo cuadro. Hasta septiembre del 2020 acude con médico facultativo, en el cual le realizan un ultrasonido renal y se documenta un tumor renal derecho. Se solicita una urotomografía con evidencia de una tumoración renal. Sin embargo, la paciente refiere no aceptar manejo médico ni quirúrgico en dicha ocasión y se pierde seguimiento. Hasta febrero del 2021, la paciente acude de nueva cuenta con un médico facultativo, en el cual refiere la presencia de dolor en fosa renal derecha, hematuria formadora de coágulos, vértigo, fiebre, disnea de pequeños a medianos esfuerzos, edema de miembros pélvicos y edema palpebral, asociado a taquicardia y a taquipnea. Posterior a esta valoración, la paciente es referida al Hospital Regional de Alta Especialidad en abril del 2021. La exploración física a su ingreso tenemos como signos vitales una temperatura de 35.8 grados centígrados, una presión arterial de 148 sobre 80 milímetros de mercurio, una presión arterial de 102 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno del 94%. Un llenado capilar de 2 segundos y por somatometría tenemos un peso de 64 kilogramos, una talla de 1.6 metros, un índice de masa corporal de 25 kilogramos sobre metro cuadrado. En el hábitus exterior tenemos una paciente alerta, consciente, reactiva, deambulando, operadora, con una facies no característica, el cuello con pulsos carotídeos sin alteraciones, sin agitación yugular y con arcos de movilidad sin alteraciones. Tórax, ruidos respiratorios con una adecuada entrada y salida de aire, no hay integración de un síndrome pleuropulmonar, ruidos cardíacos aumentados en frecuencia, soplo alosistólico en el foco tricuspidio, en el cual no tiene irradiaciones. El abdomen es blando, depresible, sin dolor, sin datos de irritación peritoneal, tiene una peristalsis normo audible y un Giordano ausente, de forma bilateral. Las extremidades torácicas están íntegras sin datos patológicos. Las extremidades pélvicas presentan edema a 2 cruces con un godete positivo y pulsos presentes sincrónicos. Los genitales son acorde a edad y sexo. Con todos los cuadros clínicos y con los antecedentes del paciente, se solicitan estudios de extensión, tanto laboratorios como de imagen, comenzando con una biometría hemática del 22 de abril de 2021 con leucocitos de 6.000, hemoglobina de 11 gramos sobre decilitro, hematocrito del 33%, plaquetas de 165.000,
una química sanguínea con una glucosa de 103 miligramos sobre decilitro, un nitrógeno de urea de 15.3 miligramos sobre decilitro, creatinina de 0.8 miligramos sobre decilitro, sodio de 139 miligramos sobre decilitro, potasio de 3.7 y cloro de 107 miliequivalentes por litro. Tiempos de coagulación, los cuales son normales, con un TP de 11.4 segundos, un INR de 1.09, TTPA de 24 segundos, un examen general de orina, con leucos de 0 a 5 por campo y bacterias escasa. Un neurocultivo, el cual no tuvo desarrollo bacteriano. Y se solicitan los estudios de imagen, comenzando con un estudio ultrasonográfico en el cual el estudio renal se encuentra una imagen de morfología redondeada de bordes mal definidos a expensas del riñón del lado derecho. Ecogénicamente es se movió esto. Comenzamos con un ultrasonido renal, el cual se observa un riñón derecho con una imagen de morfología redondeada, de bordes mal definidos, ecogénicamente homogénea, localizada a nivel del seno renal, con escaso flujo venoso en una función Doppler color, tiene un colapso y desplazamiento de las estructuras vasculares renales y el parénquima renal se encuentra conservado y homogéneo. Durante este estudio se realiza una exploración intencionada de la vena cava inferior en sus segmentos hepáticos y suprarrenal, observando trombo tumoral hacia la vena cava inferior y el Doppler color con un flujo vascular laminar. La imagen de tomografía, en una tomografía simple con cortes axiales, en el cual no hay evidencia de metástasis pulmonares, se observa la unidad renal derecha con pérdida de su morfología, con una imagen en pelvis de forma irregular, de un aspecto heterogéneo, pero con un predominio hipodenso y en densidad grasa de hasta menos 80 unidades Hounsfield. La extensión intravascular en la vena renal por parte de un trombo tumoral hacia la vena cava inferior hasta la aurícula derecha, el cual condiciona una obstrucción de la luz hasta en el 80%. En el mismo estudio, con medio de contraste, se presenta o se observa un realce isodenso de la masa tumoral, además de una concentración y una eliminación del medio de contraste de una forma adecuada por ambas unidades renales, y por parte del tumor no se observa un compromiso de la cápsula de Gerota. Existe un defecto de llenado a nivel de la vena cava inferior en su segmento suprarrenal y en el segmento hepático. En su fase de eliminación observamos los riñones de un tamaño conservado, con una adecuada relación corticomedular del lado izquierdo. Ambos riñones concentran y eliminan el medio de contraste de una forma adecuada. No existe una dilatación del sistema pielocalicial y los uréteres se observan con un trayecto, un calibre conservado hasta la vejiga, y en la vejiga la cual se encuentra con una escasa represión y paredes delgadas. La imagen de resonancia magnética, en la cual observamos la unidad renal derecha con una lesión hiperitensa de forma heterogénea, sin evidencia de infiltración tumoral a las paredes de la vena cava inferior, lo cual es importante para el manejo de este tipo de pacientes. Siguiente estudio,
tenemos un ecocardiograma transesofágico en el cual se observa la presencia de un tumor tumoral, un trombo tumoral en la aurícula derecha que tiene protrusión sistólica, en la cual condiciona insuficiencia tricuspidia moderada. Con todos los estudios y el cuadro clínico del paciente, se realiza el diagnóstico de un tumor renal derecho con un trombo en vena cava inferior con extensión hasta aurícula derecha. Es catalogado como un nivel Neves 4. Y con los datos antes comentados, se realiza la sesión del caso para realizar un adecuado abordaje y mejorar las evoluciones de este paciente. Y se realiza la programación quirúrgica. En la sesión se realiza se tiene la participación de los servicios de terapia intensiva, de cirugía cardiotorácica, de anestesiología e incluso del servicio de enfermería perfusionista del hospital y obviamente del servicio de urología. La cirugía que se realiza, se programa y se realiza, va a ser la nefrectomía radical derecha, una cabotomía y caborrafia con extracción del trombo tumoral intraauricular, con apoyo de la bomba de circulación extracorpórea, auriculotomía y una auricularrafia derecha por esternotomía. A continuación, se presenta el video donde se describe de una forma detallada el abordaje y la evolución del caso clínico de este paciente, junto con la técnica quirúrgica. Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Servicio de Urología. Sociedad Mexicana de Urología. Presenta insuficiencia tricuspidia secundaria angiomiolipoma renal con extensión a vena cava inferior y aurícula derecha. Manejo multidisciplinario. Paciente del sexo femenino de 44 años, con antecedente materno de tumor renal, resto de antecedentes negados. Inicia padecimiento actual con cuadro clínico caracterizado por disnea de medianos esfuerzos, taquicardia, hematuria intermitente de 5 años de evolución y dolor lumbar derecho. A la exploración física, cardiopulmonar con soplo sistólico, enfoco tricuspidio, abdomen con giordano derecho positivo, extremidades pélvicas sin edema. Estudios de imagen con tomografía toracoabdominal contrastada, con tumor renal derecho de 6 por 5 centímetros, con menos 83 unidades Hounsfield, y trombo tumoral con extensión a vena cava inferior y aurícula derecha. Imagen de resonancia magnética sin infiltración a pared de vena cava. Ecocardiograma con protrusión sistólica del trombo, el cual condiciona insuficiencia tricuspidia moderada. Es valorada y programada para nefrectomía radical derecha, cabotomía y caborrafia con extracción de trombo tumoral intraauricular, auriculotomía y auriculorrafia derecha por esternotomía con apoyo de bomba de circulación extracorpórea. Con paciente en posición de decúbito supino, se realiza incisión hemichevron del lado derecho. Se ingresa cavidad. Se realiza maniobra de Cattel-Branch, la cual permite una exposición de la unidad renal derecha y visualización de la vena cava inferior mediante la medialización del colon. Se realiza nefrectomía radical derecha de forma habitual, previo control vascular de vena renal contralateral y de vena cava inferior supra e infrarrenal, además de maniobra del Pringle durante 20 minutos para control de la triada hepática. Para el segundo tiempo quirúrgico, se tiene listo equipo de bomba extracorpórea y recuperador celular. Se realiza un abordaje torácico con esternotomía, posteriormente pericardiotomía con exposición de la aurícula y del ventrículo. De forma simultánea se realiza un abordaje de la vena cava inferior para realizar la conexión hacia la bomba extracorpórea y desviar el flujo sanguíneo. El angiomiolipoma es un tumor mesenquimatoso benigno, compuesto de tejido vascular, músculo liso y tejido adiposo. Existen dos variantes. El clásico es el más común, presenta vasos de paredes gruesas, células similares a músculo liso y tejido adiposo. Por otro lado, el epiteloide presenta células epiteliales con un mínimo de tejido adiposo y cuenta con un potencial de transformación maligna. Representan del 1 al 3% de los tumores renales, con una incidencia en población general del 0.3 al 3%, siendo mayor en mujeres. El 50% son asintomáticos y el resto puede presentar hemorragia retroperitoneal hasta en el 24% y hematuria en el 3%. Existen muy pocos reportes de casos de trombo de vena cava inferior y aún menos frecuente aquellos con presencia de trombo intraauricular. Previa administración de 20.000 unidades de heparina y conexión a bomba de circulación extracorpórea, se realiza auriculotomía
Observando trombo intraauricular, el cual mediante ecocardiograma transesofágico fue vigilado en todo momento para evitar la migración del trombo. Se continuó con tiempo quirúrgico abdominal para realizar la disección del trombo de las paredes de la vena cava inferior y posteriormente realizar la trombectomía mediante la incisión de la auriculotomía. Para el tratamiento de este paciente se ameritó un manejo multidisciplinario con el servicio de urología, cardiología, cirugía cardiotorácica, enfermeras perfusionistas y terapia intensiva. Se tuvo un tiempo de bomba de 100 minutos, durante el cual se requirieron transfusiones transquirúrgicas de 3 concentrados eritrocitarios y 2 plasmas frescos congelados, así como una aferisis plaquetaria. Una vez realizada la disección del trombo de la vena cava inferior, se procede a realizar la resección del trombo mediante la incisión de la aurícula. Y posteriormente, con sutura vascular de prolene 5 ceros, se realiza caborrafia con surgete continuo. Se verifica hemostasia de la vena cava inferior, sin datos de sangrado, y con ecocardiograma transesofágico se observa la resolución de la insuficiencia tricuspidea tras la extracción del trombo intraauricular. Durante el procedimiento se tuvo un sangrado total de 2.500 mililitros. No se presentaron complicaciones transoperatorias y se tuvo un tiempo quirúrgico total de 380 minutos. Una estancia intrahospitalaria total de 20 días con 10 días en el servicio de terapia intensiva. Es egresada sin complicaciones con una creatinina sérica de 1 miligramo sobre decilitro y hemoglobina de 11.5 miligramos. Se obtuvo un reporte definitivo de patología con angiomiolipoma renal de 8 por 6 por cuantos centímetros, tipo histológico angiomiolipoma clásico. A 6 meses de seguimiento se encuentran heridas quirúrgicas cicatrizadas, miembros pélvicos sin edema y con una reintegración exitosa a la vida cotidiana del paciente. Bueno, una vez que observamos este video acerca del abordaje y el manejo quirúrgico y bueno, al final la evolución de este paciente, este video fue enviado y aceptado para el Congreso de la Sociedad Mexicana de Urología, además de que fue enviado al Congreso Americano de Urología y va a ser presentado también como en su formato de video en el congreso que va a realizarse en Nueva Orleans del 16 de mayo de 2022. Continuando con la presentación, tenemos la evolución del paciente. El 3 de mayo de 2021 tenemos el paciente ingresa a terapia intensiva, posterior a un tiempo de bomba extracorpórea de 100 minutos. Además de estar con apoyo de una ventilación mecánica invasiva, además del apoyo con doble vasopresor a dosis máximas y glucocorticoide. El 8 de mayo de 2021 se suspenden las aminas vasoactivas. Se encuentra un urocultivo con un desarrollo de una bacteria de E. coli ble y se inicia antiterapia con carbapenémico a base de meropenem. El 9 de mayo de 2021 se inicia una terapia de reemplazo renal, ya que presenta el paciente acidemia metabólica refractaria al tratamiento, anuria, y los parámetros para iniciar esta terapia de reemplazo fue una creatinina de 4.6 y un BON de 112. El 10 de mayo de 2021 se inicia el protocolo de retiro de ventilación mecánica invasiva. El 11 de mayo de 2021 el paciente es extubado sin complicaciones y para el día 12 de mayo se inicia la vía oral, comenzando con dieta líquida, la cual tolera de una forma adecuada, posteriormente se evoluciona a dieta blanda y es con la que se continuó. El día 13 de mayo la paciente es egresada del servicio de terapia intensiva y se da su seguimiento en piso para el manejo con antibiótico y se decide su egreso para el 15 de mayo, ya sin sonda transuretral y sin drenajes, además de una anticoagulación vía oral con base en rivaroxaban, 10 miligramos vía oral cada 24 horas durante 30 días. El seguimiento por la consulta externa, el 7 de junio de 2021, se encuentra una herida quirúrgica con adecuada cicatrización. En dicha consulta se realiza el retiro de puntos y se continúa la anticoagulación vía oral hasta cumplir 30 días con el rivaroxaban 10 miligramos. El 12 de junio de 2021 se suspende el anticoagulante y la paciente se refiere asintomática con una adecuada reintegración a sus actividades cotidianas. El 2 de julio de 2021 se realizan laboratorios del control, los cuales reportan leucocitos de 6.9, hemoglobina de 11.5 gramos sobre decilitro, hematocrito del 34%, plaquetas de 337.000, glucosa de 90 miligramos sobre decilitro, una creatinina de 1 miligramo sobre decilitro, sodio de 141 miliequivalentes, potasio de 4.1 miliequivalentes y cloro de 105 miliequivalentes por litro.
Esta fue la presentación del caso clínico. A continuación realizaremos la revisión bibliográfica enfocándonos en el angiomiolipoma, cuál es el diagnóstico, cuál es el manejo, el tratamiento de acuerdo al tipo de tumor y si tienen o no la presencia de un trombo tumoral, lo cual es muy importante para determinar si es un manejo ya sea quirúrgico, incluso vigilancia. El angiomiolipoma es un tumor mesenquimal benigno compuesto de tejido vascular, músculo liso y tejido adiposo. Las variantes más comunes de este tipo de tumor es el clásico, que es más común, vasos de paredes gruesas, células fusiformes similares al músculo liso y tejido adiposo. La variante epitelioide tiene células epiteliales con un mínimo de tejido adiposo y este tiene un potencial de transformación maligna. Clínicamente van a ser asintomáticos, pueden presentar un dolor abdominal de una forma vaga que puede ser localizado de acuerdo al sitio o más bien el lado del tumor en la región del flanco. Pueden asociarse a hematuria o bien una hemorragia retroperitoneal. La mayoría de estos casos van a ocurrir de forma esporádica y menos del 10% se asocian a una esclerosis tuberosa. El tamaño es importante porque a partir de aquí vamos a determinar cuál es el manejo que le daremos a este tipo de pacientes. Menos de 4 centímetros o aquellos que son asintomáticos, se les puede dar una vigilancia activa. Pacientes que van a requerir una intervención es aquel paciente que tiene una tumoración de más de 4 centímetros o aquellos pacientes que sean sintomáticos. Como dijimos, el dolor abdominal y la hematuria van a ser los cuadros clínicos de mayor relevancia y puede ser el motivo de que se realice un estudio de imagen en el cual se encuentre la tumoración. El manejo que requiere puede ser una cirugía conservadora de nefronas, es decir, una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical de acuerdo al tamaño. Otra opción que puede realizarse por imagenología intervencionista es una angioembolización percutánea selectiva del tumor. El trombo tumoral es una entidad muy poco común para este tipo de angiomiolipomas y generalmente son trombos tumorales de poco tamaño. Estos siempre requieren una intervención quirúrgica y es variable de acuerdo al tumor. Es importante porque hay que hacer una trombectomía tumoral venosa y estos tienen riesgo de una embolia pulmonar de acuerdo al tamaño que presenten y a la localización y la posibilidad también de que tengan una obstrucción de la vena cava inferior. La OMS clasifica estos angiomiolipomas en diferentes variables, los cuales tomamos de nueva cuenta la variante clásica, el angiomiolipoma con quistes epiteliales, un angiomiolipoma de tipo oncocitoma, un angiomiolipoma microscópico, un angiomiolipoma denominado como microhamartoma y con lesiones intraglomerulares, o un angiomiolipoma epitelioide. Este también se conoce como un pecoma de riñón por la presencia de tumores de células epitelioides perivasculares. En los estudios de revisión, en un artículo original realizado por Kalistán, es un estudio turco, se describieron 28 casos de angiomiolipomas renales, los cuales clasificaron de acuerdo a las características en diferentes. Los dos principales son aquellos que tienen características ricas en grasa, presentados hasta en el 82.1%, pobres en grasa, 14.3%, y en la variante epiteloide del 3.6%. Además, se encontraron que tenían angiomiolipoma clásico en el 76.8%, en la variante epiteloide el 7.7%, en los quistes epiteliales en el 6.7% y en las microscópicas en el 10.8%. Con esto pues podemos correlacionar la clasificación de la OMS y la incidencia de este tipo de tumores en cuanto al estudio de Kalistán. El angiomiolipoma epiteloide va a presentar formas más agresivas a diferencia del angiomiolipoma clásico. Puede tener una extensión local avanzada, también dar metástasis a distancia y tiene un mayor riesgo de recurrencia, incluso cuando se realiza la resección del tumor, lo cual puede también aumentar la mortalidad en este tipo de pacientes. Se va a clasificar también como un típico y en atípico, que todavía es mucho más agresivo. Ahora, los angiomiolipomas, el hecho de que esté presente, hay que analizar las características que pueden tener estos angiomiolipomas y estos pueden tener, de acuerdo a las características, tienen mayor riesgo de malignidad. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando, por ejemplo, tienen unas características mixtas, es decir, pueden tener un angiomiolipoma clásico o un angiomiolipoma epiteloide, eso aumenta más todavía el riesgo de malignidad.
El tamaño del tumor también es importante. Tumores que sean mayores de 7 centímetros van a ser asociados a mayor riesgo de malignidad. Recordemos que el parámetro o la medida de más de 4 centímetros es una indicación quirúrgica, pero si tienen más de 7 centímetros es muy probable que tengan mayor riesgo de ser malignos. La presencia de un patrón de crecimiento similar al de un carcinoma de células renales, eso también es de mal pronóstico. Y la extensión del tumor a la grasa perirenal o afectación o que presente necrosis de las venas renales. Es decir, el crecimiento del tumor es tal que ya presenta zonas de necrosis y por lo tanto la extensión a las estructuras periféricas pues puede ser importante. Ahora, estos riesgos de progresión de la enfermedad puede ir de un 15, de un 64 o hasta un 100%. Esto es de acuerdo a si tienen de 2 a 4 características. Entonces, el de 2 puede tener el 15% de riesgo de malignidad, 3, 64%, y si cumple con todas las características, es incluso hasta el 100% de que tengan malignidad. Ahora, el primer caso del angiomiolipoma renal con un trombo en vena cava inferior fue informado por Kutcher y colaboradores en 1982. Es muy poco común que tengan este tipo de tumores, trombotumoral hacia extensión, hacia estructuras vasculares. El primero pues fue, como dije, Kutcher en 1982. Ahora, es todavía más poco frecuente el hecho de que tengan extensiones hacia el corazón. Y este primer caso fue documentado por Rothenberg y colaboradores en 1986. Del estudio que ellos realizaron de angiomiolipomas, 44 de sus pacientes tenían extensión a la vena cava inferior. La mayoría de estos tumores eran tumores de más de 4 centímetros, pero el 67% de los pacientes eran pacientes asintomáticos. La edad promedio de estos pacientes era de 46.6 años y solamente de estos 44 pacientes, 7 de ellos presentaban una extensión de un trombo hacia la aurícula derecha. Entonces, vemos que este paciente pues tenía uno de esos pocos casos con trombo tumoral hasta la aurícula derecha. Y de todos los pacientes, el 100% del estudio eran mujeres. Entonces, correlaciona con el caso clínico de este paciente que presentamos, incluso por la edad. Diagnóstico del angiomiolipoma. El estudio de imagen es el estudio ideal para poder realizar el diagnóstico del angiomiolipoma, más aún cuando se asocia con un trombo vascular, y todavía más si es que llega hacia la aurícula. Entonces, la tomografía computarizada es el estudio ideal y es preferible, ya que nos permite determinar las unidades Hounsfield y nos da datos de que pueda tener características grasas, es decir, tiene unidades negativas. Va a ser de una forma hipodensa y el 5% de los angiomiolipomas van a carecer de grasa. Esto va a ser un poco más difícil que todavía sacar el diagnóstico y hay que hacer diagnósticos diferenciales incluso con otras neoplasias. Entonces, 5% de este tipo de angiomiolipomas no presentan características grasas y el principal diagnóstico es el diferencial, va a ser el carcinoma de células renales o de células claras. Si tenemos un trombo vascular, hay que hacer un estudio de resonancia magnética. Este estudio de resonancia magnética nos permite determinar el grado de infiltración del tumor a las estructuras vecinas y de vital importancia para la pared de la vena cava, porque hay que hacer una trombectomía y hay que conservar la mayor parte del diámetro de la vena cava, porque si no hay que realizar incluso tal vez la colocación de un injerto. Ahora, las características del angiomiolipoma van a asemejar mucho al carcinoma de células renales. Esto puede ser desde el punto de vista histológico e incluso radiológico. Ambos van a ser caracterizados como un dolor vago en el flanco, como una masa palpable y ambos pueden tener hematuria. Entonces, es de sospechar, incluso por frecuencia, que sea primero un carcinoma de células renales a un angiomiolipoma. El método definitivo para el diagnóstico se va a basar en marcadores inmunohistoquímicos. Ojo, esto tiene mucho que ver cuando se manda la pieza de patología, ya que estos marcadores de inmunohistoquímica pues deben realizarse ahí y los carcinomas de células renales nos van a permitir el diagnóstico, ya que son inmunoreactivos para PAX8 y citoqueratina, a diferencia del angiomiolipoma. Este va a presentar incluso con expresión de varios marcadores, pero van a ser de tipo melanocíticos o bien marcadores mioides. Los melanocíticos puede ser el HMB45 y el melana. Por el contrario, los marcadores mioides va a ser el SMA o el MSA,
calponina y o desmina. Una vez que tenemos el diagnóstico, es importante determinar cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a este tipo de pacientes. Y el manejo es basado en el tamaño del tumor, la localización del tumor, la presencia o no de un trombo. Ahora, no existe un tratamiento estándar para esto. Sin embargo, en aquellos pacientes que son asintomáticos o que tienen un tumor de menos de 4 centímetros, se puede realizar una tomografía de forma anual para darle seguimiento y una vigilancia activa. Recordemos que este tipo de tumores menores de 4 centímetros puede ser hallazgo incidental, es decir, no se sospecha y pues son asintomáticos, es un diagnóstico de una incidencia, pero los tumores que son mayores de 4 centímetros sí requieren un manejo quirúrgico. El trombo tumoral, cuando tienen ya afección a vena renal, a vena cava inferior o incluso hasta la aurícula derecha, siempre es necesario hacer una trombectomía. Y los angiomiolipomas con la variante epiteloide van a ser sensibles a quimioterapia. Esto los diferencia mucho del carcinoma de células renales que no responde a quimioterapia. El manejo para este tipo de pacientes, aparte del manejo quirúrgico, es darles el manejo con quimioterapia a base de doxorubicina. La clasificación de Neves es la clasificación más utilizada y esta fue descrita por Neves y Zinke, en la cual nos permite determinar la localización del tumor y la extensión que tiene hacia las estructuras vasculares. Ahora, tenemos 4 tipos. El nivel 1, que es Neves 1, va a comprometer la vena renal. El Neves 2 va a tener la vena cava inferior infrahepática tomada y Neves tipo 3 va a tener afección de la vena cava inferior hasta nivel retrohepático. Entonces, Neves 1 únicamente por debajo, el otro ya pasó y está por detrás del hígado. Esto es importante porque el manejo es diferente entre estas dos. Y el Neves 4, la extensión que va a tener va a ser una extensión que ya sobrepasa el diafragma y llega hasta el ventrículo. Entonces es importante el manejo y el abordaje quirúrgico de este tipo de trombos. Los niveles tipo 1 y tipo 2 es un poco más simple, sin embargo hay que hacer un control vascular proximal y distal del trombo tumoral. Una vez que realizamos esto, podemos hacer la nefrectomía simple, como en este caso, y realizar la extracción del trombo y posteriormente hacer una caborrafia. ¿Qué pasa o qué sucede con un nivel Neves 3? La extensión del trombo va a estar a nivel retrohepático. Entonces, en esta, de ser posible, si se puede y lo permite la localización del tumor, hay que hacer un control vascular proximal y un control vascular distal del trombo. Si se hace esto, se realiza el mismo procedimiento que una Neves 1 y Neves 2. Pero si no es posible realizar este tipo de control, hay que realizar una movilización del hígado o incluso valorar el hecho de que se realice un abordaje de forma torácica. El nivel 4, es un abordaje obligadamente mixto, es un abordaje abdominal y un abordaje por toracotomía o por esternotomía, en el cual hay que abrir la aurícula para poder retirar el trombo tumoral y evitar el hecho de que tenga un episodio de tromboembolismo. Entonces el abordaje siempre es mixto, como en este tipo de pacientes. Se realizó el abordaje abdominal, la nefrectomía y el abordaje torácico con esternotomía. Recomendaciones va a ser que el cirujano tratante debe considerar como diagnóstico diferencial el carcinoma de células renales. Esto siempre y con mayor importancia cuando exista una neoplasia renal con un trombo intravascular. En estos casos es importante planificar la cirugía y realizar el diagnóstico histopatológico que deberá de realizarse con la ayuda de los marcadores inmunohistoquímicos. Entonces, como en este caso, lo que hicimos fue sesionar el caso para poder realizar el abordaje correcto y que el paciente tuviera una adecuada evolución. Entonces, es recomendable realizar este tipo de sesiones para casos tan complejos y tan poco comunes. Las conclusiones: tenemos que el angiomiolipoma corresponde a una neoplasia benigna. Su morfología y su inmunofenotipo miomelanocítico van a ser característicos con coexpresiones de marcadores miomelanocíticos, que es el HMBA45 o el de actina de músculo liso. Ahora, el diagnóstico principal diferencial de forma histológica corresponde a aquellas neoplasias que tienen también componentes lipomatosos y leiomiomatosos, que puede ser un liposarcoma y un leiomiosarcoma.
A pesar del comportamiento benigno de esta neoplasia, puede también tener extensión a estructuras vasculares de mediano y de gran calibre y puede causar manifestaciones y complicaciones clínicas graves, los cuales son casos muy raros. Y cuando existe un trombo tumoral en vena cava inferior, la nefrectomía radical con trombectomía es el manejo de elección para todo este tipo de pacientes. Se utiliza clasificación de Neves para establecer la complejidad de la resección del trombo y para definir si el abordaje es totalmente abdominal o es un abordaje combinado mediante una toracotomía. Para obtener mejores resultados, el manejo multidisciplinario es fundamental en pacientes con un tumor renal con trombo tumoral. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la presentación del caso clínico y la revisión bibliográfica. Muchas gracias por su atención. Esta es la portada de nuestro hospital y aquí dejo el contacto en dado caso de que en algo pueda ayudar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rubén Miguel Ángel Santiago González el habernos compartido la experiencia de este caso clínico sumamente importante. E invitamos a todos ustedes a continuar participando en las sesiones generales de este Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, todos los miércoles a las 9:30 horas por este canal de YouTube. Buenos días.